el segundo segmento tratamos un tema que nunca deja de ser polémico y que fue objeto de discusión en Ecuador Opina la semana pasada: los derechos humanos. La pregunta fundamental es si se respetan o se violan los derechos humanos en el Ecuador. Según ciertos sectores de oposición y críticos con el gobierno, vivimos en un país en donde la libertad de expresión sería sistemáticamente violada y habría presos políticos. También grupos sociales que incluso se definen como proscritos. En conclusión, el sistema político ecuatoriano sería una dictadura. No obstante, los indicadores sociales no han dejado de mejorar en la última década en el Ecuador, al haber disminuido la pobreza y la desigualdad. De esta forma, existe hoy en día un mayor acceso por parte de las grandes mayorías a derechos como el agua, la vivienda digna, la salud, la educación, entre otros muchos derechos humanos. Ahora la pregunta es esto suficiente? ¿El Estado ecuatoriano está cumpliendo sus obligaciones en materia de protección de derechos humanos? Para abordar esta temática nos acompañan el defensor del pueblo, a mi derecha Ramiro Rivadeneira, uno de los máximos responsables en materia de protección de derechos humanos en el Ecuador, y a mi izquierda Antonio Salamanca, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales y experto en materia de derechos humanos. Les doy a ambos la bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, empecemos con el defensor. Acaba el Ecuador de salir del examen periódico universal en las Naciones Unidas. ¿Cómo ha salido el Ecuador parado de este examen? Y si nos puedes definir un poco en qué consiste este mecanismo en las Naciones Unidas. Sí, creo que la presentación de Ecuador y la valoración de Ecuador ha sido positiva en este examen periódico universal. La Defensoría del Pueblo participó, además, por su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, como observadora del proceso, y en ese sentido yo veo que las recomendaciones que dieron los países en el examen periódico universal fueron positivas. ¿Qué es el EPU? Para contextualizar, de acuerdo a tu pregunta, el EPU es un mecanismo instituido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por el cual los estados participan interpares para evaluar su situación de derechos humanos en el país. Interpares significa que está sentado con otros estados, no necesariamente con los órganos de Naciones Unidas, sino con otros estados con los que emprende un diálogo interactivo, y este diálogo pues le lleva a una situación de evaluación de los derechos humanos. Evaluación que no tiene que ser confundida con una calificación. No es que un estado saca 7 sobre 10, del otro 9 sobre 10. Efectivamente es una herramienta para saber en qué momento histórico se está en el país respecto a los derechos humanos, y esto va a significar pues conocer también desde qué punto de partida estamos al futuro para continuar construyendo derechos. El examen se hace cada 5 años aproximadamente. ¿Ha habido mejorías en relación al último examen periódico universal? Sí, me parece que hay dos tipos de evaluaciones que hacer ahí, respecto a lo que plantearon los países y respecto al impacto que esto tiene en la sociedad ecuatoriana. Desde mi punto de vista, y haciendo una evaluación de la Defensoría del Pueblo, los impactos son completamente diferentes. Por ejemplo, decir que en términos de números, los países, el 70% de los países se mostraron favorables a las políticas públicas y al desarrollo normativo en general de los derechos humanos en el Ecuador. Esto significa que las recomendaciones que fueron realizando los países al Ecuador giraban en torno a fortalecer su sistema en los diferentes ámbitos para continuar haciendo realidad los derechos humanos. Hubo otro grupo de países que yo pienso que se ubican como más neutrales, con recomendaciones objetivas, lo cual es lo correcto, y hubo un grupo de países también que me parece que realizaron algunas recomendaciones que se manejan generalmente en el ámbito coyuntural del país, y este es el impacto que llegó a tener en la sociedad ecuatoriana. Temas que siempre están en el tapete mediático, como libertad de expresión, libertad de asociación, cuando el país es mucho más amplio en el tema de derechos humanos, salieron con un grupo de países. Pero esto no quiere decir que deba quedar en el imaginario de que el Ecuador ha comparecido por estos derechos de libertad o de asociación. Hay otros derechos que fueron manejados. Puedo mencionar Después quiero hablar, defensor, de los derechos en concreto que fueron evaluados. Pero primero me gustaría preguntarle a Antonio Salamanca, ¿qué valoración tiene para usted este sistema del examen periódico universal por el cual se evalúan a países como el Ecuador? Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias también por compartir aquí con el defensor
del pueblo. Yo creo que hay que tomar un poco con cuidado estas instituciones internacionales y hacer una valoración dentro de la complejidad de las mismas y de la historia que tienen. En el caso del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos, quisiera advertir algunos puntos para después poder poner en su justa medida el informe y los aportes de los distintos estados en el informe. En primer lugar, quisiera advertir de una tentación a caer en una especie de fetichismo doble. Fetichismo institucional. ¿Qué es fetichismo, Antonio? Fetichismo, por decirlo así sencillamente, es darle a un objeto, una cosa, un poder pseudomágico, mágico, un poder que realmente no tiene, pero que acaba cumpliendo unas funciones de dominio que no tiene ese objeto, pero que por las energías o por ese desplazamiento ideológico que se le da al objeto, a veces los pueblos, la persona acaba siendo dominada por ese propio objeto, al que manipula o que pretende manipular para generar un poder que, como digo, realmente el objeto no tiene. En términos generales, el fetiche, por poner un ejemplo, sería este muñequito de vudú al que se le pincha para generar un dolor en una persona a la que se le quiere hacer magia blanca o magia negra, ¿no? El objeto no tiene ese poder de generar eso, y pensar que manipulando el objeto de esa manera se genera eso que se desea, ahí está el problema mágico del fetiche, ¿no? O sea que según tú, el examen periódico universal tiene como esa especie de poder mágico que se le ha investido de manera a lo mejor fuera de lugar. Sí, sí, y hay que verlo, no digo que no tenga utilidad y que no sea, digamos, útil, que pueda ser aprovechable, pero hay que verlo también con cierta distancia crítica. ¿Por qué lo digo? Porque esas instituciones que están en Naciones Unidas y que están detrás de la elaboración del informe, en este caso recogen aportaciones de organizaciones sociales, de la llamada sociedad civil por una parte, también el informe del Estado y también las opiniones de los otros estados. Los otros estados... Y las intenciones de los otros estados. Y las intenciones de los otros estados. Los otros estados no son agentes neutros. Digamos, el sujeto que está detrás de ese examen son personas, relaciones sociales e intereses concretos con nombres y apellidos en el ámbito internacional. Eso hay que tenerlo claro, porque si no, uno parece que está esperando que salga un oráculo con un poder mágico de un sacerdocio que se reúne en un lugar determinado, sea Ginebra, sea otra parte del mundo, para solucionar los problemas de derechos humanos de un país concreto, ¿no? Y por otra parte, ese segundo aspecto que quería puntualizar es el carácter fetichista del texto normativo al que una, digamos, ideología dominante, positivista, normativista, ha reducido el derecho. Se piensa que el derecho es una norma, y esto es muy generalizado, la manera de entender el derecho, los operadores jurídicos y también buena parte de la sociedad, porque ha sido una cultura durante mucho tiempo. El texto se piensa que es una norma. Con respecto a esa norma, se quiere medir en un momento concreto, desconectando el análisis del dinamismo histórico y de la realidad sociopolítica y de las garantías materiales, políticas públicas, institucionales y demás para materializar los derechos, se quiere hacer el análisis comparando con ese texto y con esa norma. Y esto digo que hay que tenerlo en cuenta porque detrás de esos textos y de esas normas, tal como está codificado a nivel internacional el sistema de derechos humanos, en mi modesta opinión, yo creo que hay que dejar clarito que en el mejor de los casos, el paradigma político ideológico que está detrás de la codificación internacional de derechos humanos, que es con lo que se mide a los países, es un paradigma socialdemócrata, no rebasa eso. Hay muchos derechos en esa codificación internacional de derechos humanos, o algunos derechos, que tal vez no sean tanto esos derechos, algunos no están y debieran estarlo, y algunos están a medias en función de la ideología que los positivó.
A lo mejor te refieres también a la libertad de expresión y cómo está diseñada la libertad de expresión en los organismos internacionales que después se lanzan durísimas críticas para países como Ecuador. Es un ejemplo, podemos hablar más tarde sobre el caso este si quiere, pero es un ejemplo, ¿no? Donde la codificación que hay de la libertad de expresión es una codificación dentro del paradigma que domina la creación, digamos, del corpus de derechos humanos a nivel internacional, que a mí me gusta llamarle socialdemócrata, capitalista, socialdemócrata. Vale, muchas gracias, Antonio. Ramiro, visto este marco teórico, ideológico en el que nos ha introducido Antonio Salamanca, ¿dónde cumplimos bien la tarea y dónde sacamos malas notas de acuerdo a el examen periódico universal, que en sí mismo a veces impone una visión de los derechos humanos que está muy interesada? Claro, en base a lo que plantea Antonio, mucho menos habría que sacar buena o mala nota. Realmente ya los derechos dependen de los valores y los principios por los que se vayan desarrollando una sociedad, pero hay dos momentos, como yo decía antes: los verdaderos valores que hacen los fundamentos de derecho en un país por los que tienes desarrollo, y los que se muestran en el día a día como los que están en juego. Mira, si yo te digo, por ejemplo, reconocimiento al país hubo en materia de derechos de educación, derecho a salud, sin duda alguna, el reconocimiento de los países estuvo presente por toda la política que ha desarrollado el Ecuador, pero no se queda ahí. Luego eso deriva también en qué pasa con algunos pueblos o con algunos grupos que han sido tradicionalmente excluidos. ¿Qué pasa con educación en el pueblo afroecuatoriano? ¿Qué pasa con educación en el pueblo indígena o montubio? ¿O cómo tienen acceso a la salud o al empleo? También empiezan a ser preocupaciones. Y luego puedo derivar más allá, inclusive, fíjate, Namibia hizo una recomendación a Ecuador sobre fortalecer su programa SIG Tierras e incluir a la mujer en el campo rural. Eso ya tiene una connotación mucho más amplia de lo que significa el desarrollo de un derecho, además con visión de género. ¿Eso se conversa en el Ecuador? No. ¿Lo ves en los periódicos en primera plana? Jamás. Eso ¿Hay no una intencionalidad política a la hora de visibilizar qué fue lo que se discutió en el EPU en Ginebra? Exactamente, eso es lo que está pasando, y lo que hemos visto en estos días es que nuevamente se repiten los mismos temas, como que el Ecuador ha sido examinado bajo ciertas temáticas, cuando es mucho más amplio lo que estoy intentando decir: el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, lo que pasa con la trata de personas en el país, y que todo esto tiene una influencia directa. Nuevamente, el tema de libertad de expresión, que además se le está diciendo al país que el Estado ecuatoriano no aceptó las recomendaciones de libertad de expresión, lo cual no tiene valor en la realidad, puesto que el Estado ecuatoriano aceptó 17 recomendaciones con respecto a la libertad de expresión, de asociación y de protección de defensores de derechos humanos. Aceptó la recomendación de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con respecto a alinear su normativa en los marcos de la libertad de expresión de los convenios internacionales. Luego podríamos nuevamente discutir lo que decía Antonio. Aceptó la recomendación de Brasil en el mismo sentido. ¿Qué no aceptó Ecuador, por ejemplo, en ese marco? La recomendación de Estados Unidos, que sin duda alguna era impositiva, impertinente, porque Estados Unidos estaba diciendo que la manera que ellos entendían que se respete la libertad de expresión era derogando la ley de comunicación. Y eso ya atenta a la autodeterminación de los pueblos. Se puede discutir de libertad de expresión de muchas otras maneras y no únicamente enfocado en la ley de comunicación. Quizás lo que estaba haciendo Estados Unidos era precisamente imponer esa visión liberal que existe del derecho a la libertad de expresión, en donde lo que impera es la autorregulación, es decir, dejar que no haya absolutamente ninguna ley que hable o norme sobre la libertad de expresión, para que finalmente sea lo que ha ocurrido en los últimos 200 años de libertad de prensa, que los dueños de los medios de comunicación de manera impune imponen unas líneas editoriales y la opinión pública se ve sujeta a esa imposición, incluso cuando se rompen los códigos éticos de los propios medios de comunicación. ¿Qué te parece a ti esa visión, esa valoración de la libertad de expresión por parte de los Estados Unidos que le hizo al Ecuador en el último examen periódico universal? Sí, un poco la línea de lo que decía el defensor del pueblo, quería apuntar también. El caso de Estados Unidos, un poco argumentando lo que conversaba el posicionamiento anterior mío, el caso de Estados Unidos es un ejemplo, pero no solo Estados Unidos, de que todo el sistema integral
integral de derechos humanos, del cual la Constitución ecuatoriana es pionera, y del cual muchos de los países, hay que tener en cuenta esto, muchos de los países del mundo, por no decir que casi la totalidad, todavía no ha superado esa visión bien liberal de generaciones de derechos y no considera que el sistema de derechos es un sistema integrado, a pesar de que la Conferencia de Viena del 92 ya lo recomienda, a pesar de todo eso, y ellos dan lecciones a países como Ecuador, que sí lo tienen en su Constitución. Habría que hacer un análisis integral de todo el sistema de derechos humanos, cómo se está materializando en dinámica histórica. El caso de Estados Unidos no hace aportes positivos reconociendo avances de Ecuador en todas sus observaciones, salvo que sí puntualiza esta de la derogación de la ley de comunicación. Pero es que si uno ve países como Inglaterra, como España, como Francia, intervienen para recordar, además, que no hay libertad de expresión y que habría que profundizar en la libertad de expresión y todas estas observaciones, pero también con respecto a la independencia judicial. El caso de España es llamativo. Ahorita España está en una situación política donde no puede dar ejemplo de esto, porque el fiscal general del Estado está siendo, digamos, enjuiciado socialmente y tal vez políticamente, porque está nombrando fiscales para encubrir la corrupción que está ocurriendo, digamos, que se está destapando del Partido Popular. Pero sí da lecciones a Ecuador de independencia judicial. El caso de México es curioso también. Digo esto para mostrar que no solamente el caso porque de Estados Unidos... ven la paja en el ojo ajeno. Claro, pero tal no vez, ven la tal situación vez en la que o sea están una proyección de lo que está pasando dentro, que a veces es un mecanismo psicológico de proyectar lo que uno está dentro. El caso de México también en otro tema, en el tema de la persecución a periodistas. Si hay un país en América Latina que está, digamos, persiguiendo y matando o encubriendo impunemente el asesinato de periodistas, es México, y hace una observación sobre la persecución de periodistas aquí en el Ecuador, ¿no? Pero así podemos ver... ¿Es quizás una intencionalidad meramente política, independientemente de la situación de los derechos humanos, la que hacen estos países? Por eso yo digo que, decía el defensor del pueblo muy acertado, que hay un grupo de países de los que han hecho observaciones con un espíritu constructivo, reconociendo el avance histórico y que hay cosas por mejorar. Esto no quiere decir que los derechos humanos ya estén conseguidos en ninguna parte del mundo, en Ecuador tampoco, y es un proceso histórico de consecución de empoderamiento popular en todos los ámbitos. Y siempre hay cosas que mejorar. Y bienvenidas todas esas recomendaciones. De hecho, Ecuador la mayoría de ellas las ha aceptado, y otras están en observación para ver algunas de ratificación de algún tipo de convenios y demás. O sea, la actitud es constructiva de Ecuador con respecto a esas aportaciones constructivas de algunos de otros países. Pero hay algunos países que están haciendo un uso ideológico, particularmente de la libertad de expresión, del derecho a asociación y algunos otros derechos, haciendo caso omiso de derechos fundamentales para poder desarrollar un país. No solamente el derecho a la educación, el derecho a la... Y además es curioso porque después son esas críticas las únicas que aparecen en los medios de comunicación. ¿Por qué será que los medios de comunicación le dan tanta importancia, por ejemplo, a la situación de la propia libertad de expresión? Yo ahí tengo también una observación crítica con respecto a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA. Porque ¿qué es lo que está haciendo la OEA? ¿Qué es lo que está haciendo las Naciones Unidas y sus relatorías? Sí, ahí hay una manera de entender la libertad de expresión muy ideologizada, que de alguna manera, por decirlo sencillamente y rápidamente, ellos cínicamente, porque no lo creen en el fondo, pero cínicamente mantienen la tesis de que no hay hechos, solo hay opiniones. Nadie puede ser preso porque diga una opinión. Como no hay hechos, la opinión puede ser sobre hechos, pero por opinión no puedes meter a nadie preso. Es decir, el escepticismo con respecto al conocimiento de la realidad, esa visión ideológica, que jurídicamente la argumentan diciendo que al final lo que tiene que demostrar a aquella persona que se siente ofendida por alguien que en ejercicio de la libertad de expresión pueda atentar contra el derecho al honor, a la fama, a fin de otra persona o demás, es demostrar la real malicia. Demostrar la real malicia, eso es una imposibilidad. Es decir, por tanto, la imposibilidad de demostrar la real malicia y la afirmación de que no hay hechos, solo hay opiniones, esa es la ideología perversa que está en la Relatoría de la Libertad de Expresión. Eso cínicamente es utilizado, a mi modo de ver, una opinión mía, también es susceptible, digamos, de crítica, pero es utilizado por los grandes dueños de los medios de comunicación para imponer esa forma de entender la libertad de expresión ajena a
otro valor fundamental de la libertad de expresión, que es el valor o el derecho o digamos el principio de la verdad, de la veracidad de la información. Es decir, la información no es por la información, es por buscar comunicar en orden a verificar informaciones para que el pueblo pueda conocer los hechos. Y esa parte normalmente se la olvidan completamente los medios de comunicación, solamente quieren ellos imponer una serie de opiniones sin que sean contrastadas, claro, plurales o veraces. Y ahí, ya para terminar, es donde quisiera hacer este apunte. Esa manera de entender la libertad de expresión es liberal, yo no diría liberal socialdemócrata, dentro de esa corriente liberal de los últimos 200 años. Y está codificado así en el derecho internacional de derechos humanos. A mi modo de ver, eso necesita una revisión completa. Asumir como ese criterio o ese estándar el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de expresión y el derecho al conocimiento, que está todo vinculado en un mismo eje, asumir ese estándar que establece es asumir una categoría perversa que no responde realmente a lo que es la necesidad que está detrás como bien jurídico del derecho a la información. Haber declarado en la Constitución de Montecristi de Ecuador a la comunicación como un derecho de summa causa es quizás trascender ese paradigma liberal. Así es. Ramiro, ¿dónde se ha cumplido mejor la tarea en materia de cumplimiento de derechos humanos, sobre todo viendo desde la entrada en vigor de la Constitución del 2008, sobre todo a la luz de la situación en la que se encontraba el Ecuador anteriormente? Sí, voy a ir allá, pero quiero complementar lo que ha mencionado Antonio, en el sentido de que siempre fue así. Los derechos humanos siempre tuvieron una carga ideológica y eso hay que saber reconocer. A veces se cree que los derechos humanos son puros porque lees la norma, lo lees igual en Ecuador que en Perú, que en cualquier país del mundo, pero los sistemas de protección de los derechos han cambiado. Mira, si nos preguntamos y decimos, ¿por qué el mismo día, la misma fecha, en 1966, se dictaron dos pactos a nivel internacional? El Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando tranquilamente se lo podía haber unido en un solo cuerpo normativo sobre el Pacto de Derechos Humanos. Sobre todo cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos era una. Y decía que los derechos humanos son integrales, ¿no? ¿Por qué se tuvo que dividir en dos pactos? Precisamente porque se le iba a dar diferente carga de protección a cada uno de los derechos. Los pactos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos pues tenían una carga de protección directa, las personas podían presentar una petición, y en el de Derechos Económicos Sociales no. Únicamente subsanado ya en este siglo, creo que desde el 2010 ya se puede presentar una petición. Y el primer país en ratificar ese protocolo fue el Ecuador. Fue el Ecuador, exactamente, sí. Y esto tuvo un impacto directo también en nuestra normativa. Si tú revisas nuestras constituciones, por ejemplo la Constitución de 1998, la acción de amparo estaba previsto para cierto tipo de derechos, pero no para otros. Tú no podías judicializar el derecho a la salud, el derecho a la educación, solamente el derecho a la vida, el derecho a la integridad. Los ciudadanos quedaban en indefensión en caso de violación de esos derechos. Completamente. Es una carga ideológica. Sigue el mismo juego de mercado los derechos en base a la protección. ¿Qué hizo la Constitución de 2008? Cambió esta forma de protección de los derechos al punto que señala que los derechos en el Ecuador todos son justiciables. Y este es un avance en materia de derechos humanos impresionante. Tú puedes llegar a la justicia con cualquier derecho. Y esto lo está reconociendo el mundo ciertamente. Por eso es que yo creo que el gran cambio, el gran paso positivo del Ecuador ha sido lograr insertar a todos los derechos en el mismo saco. ¿no? Decir que esta integralidad de los derechos existe y que todos tienen que desarrollarse igual, más allá de los vaivenes políticos que siempre van a existir en un país. Lo importante es tener una línea clara sobre cómo deben ser protegidos los derechos. Y a la luz entonces del camino recorrido desde la entrada en vigor de esta Constitución de vanguardia en reconocimiento de derechos humanos, ¿cuáles han sido los que más se han garantizado? ¿Cuáles son las deudas históricas sociales que más se han suplido en el Ecuador? Bueno, yo creo que sin duda alguna es haber reducido las brechas de inequidad y lo que esto ha significado en la inclusión de las personas en la sociedad, especialmente en la inclusión de grupos colectivos que han sido tradicionalmente excluidos. Si tú empiezas a revisar número por número
las tasas de inclusión, digamos, por ejemplo, en el sector de educación a nivel primario, a nivel secundario, a nivel universitario, respecto al pueblo afroecuatoriano, te vas a dar cuenta que efectivamente las tasas son superiores. Esto prácticamente no se ve no se ve a la vista, no es algo que manejemos en el día a día, pero están ahí. No se comenta en los medios. Exactamente, no aparece. Pero viven porque además Ecuador fortaleció nuevamente, como algún momento